Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional Formando Triunfadores, basado en valores. Literatura. Primer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 7, tema 4, la novela en Latinoamérica. La novela en Latinoamérica. ¿Por qué de repente, alumnos, la novela en Latinoamérica? Un ratito. ¿Por qué la novela en Latinoamérica es un boom latinoamericano? ¿No? ¿Qué significa un boom? ¿No? Es como decir un boom, como una explosión, ¿no? Pero este tipo de explosión, alumnos, pues en forma positiva, o sea, un auge, un gran desarrollo. Creció la novela, alumnos, esta especie literaria que es la novela que corresponde al género narrativo. Entonces, ¿qué es el boom latinoamericano? Es un fenómeno literario y editorial que ha surgido, entonces ha sobresalido. ¿En qué años? En los años 70, pero del siglo XX, en Latinoamérica. En Latinoamérica. ¿Qué sucede, alumnos? Acá hay unos autores que son jóvenes, ¿no? ¿Y qué hicieron ellos? Han roto esos esquemas tradicionales de la literatura. ¿Y cómo han roto este esquema, ¿no? Que era muy tradicional? Porque siempre bueno es el cambio, ¿no? Por eso fue un boom latinoamericano. Con el realismo mágico, alumnos. Con una riqueza narrativa que sacudió, ¿no?, estos cimientos de Europa, alumnos. Porque en Latinoamérica querían seguir con estos modelos clásicos de Europa, pero estos autores cambiaron todo eso con este realismo mágico. ¿Y a quiénes tenemos, alumnos, como representantes? Tenemos a Julio Cortázar, argentino; Gabriel García Márquez, de Colombia, donde se produce el rico café, ¿no? Tenemos a Mario Vargas Llosa, en el Perú; Carlos Fuentes, ¿no?, en México, entre otros estudiantes. Entre otros. ¿Qué características tuvo pues esta novela en Latinoamérica? Porque fue un boom latinoamericano. Los temas, alumnos, ¿no?, tratan de una manera no lineal. ¿Qué quiere decir lineal o literal? Tal como ocurren los hechos. En cambio, no, ellos tuvieron ya otro tipo de perspectiva, imaginación, emplearon, alumnos, un gran número, ¿no?, de palabras, de vocablos, incluso hacen juego con las palabras, hasta incluso, ¿no?, las blasfemias, ¿no?, algunas palabras que no son muy coherentes, pero las utilizaban, alumnos, en ese tiempo para darle un poco mayor de expresividad. Este tratamiento de los ajustes, alumnos, tanto en lo rural como el urbano, el internacionalismo, el énfasis tanto en la historia como en la política, ¿no?, así como en la identidad nacional, cuestiones económicas, ideológicas, las polémicas y las oportunidades que se presentaban. Miren todos estos puntos que han tocado a este grupo de jóvenes literatos, ¿no?, que han roto con ese esquema tradicional y lo han cambiado aún, por eso dice, un realismo mágico. Un realismo mágico. Conozcamos a Gabriel, ¿no?, García Márquez, que su nombre completo, alumnos, es Gabriel José de la Concordia García Márquez. Ahí lo tienen todos sonrientes, ¿no?, un poco chascoso de repente con el viento, ¿no?
sus lentes ya de edad, este literato, alumnos. Gabriel García Márquez, en cuanto a sus datos geográficos, él nace, ¿no?, el 6 de marzo de 1928 en Aracataca, ¿no?, Colombia. Él asiste, alumnos, al colegio de San José de Barranquilla, pero él ha sido criado por sus abuelos en forma general. Él, al terminar la secundaria, empieza a escribir una novela, ¿no?, que en un principio se titula, ¿no?, lo que es La Casa, alumnos. Después de muchas obras, ¿no?, que él ha publicado en distintos periódicos, donde él ha trabajado, alumnos, él publica La hojarasca, que La hojarasca fue, alumnos, es su primera novela. Ojo, su primera novela en el año de 1955, alumnos. También un libro de cuentos, que es Los funerales de Mamá Grande, en el año de 1962. 100 años de soledad, que es narrativo, en 1967, y con esta obra narrativa, que pertenece, ¿no?, al género narrativo, gana, alumnos, el premio Nobel. En 1982, ¿alguien ha ingresado? Sí, creo, a ver. Damaris, ¿cómo estás? Buen día, hija. Entonces, si de repente se les hace una pregunta, ¿no?, ¿en qué año gana, fue, García Márquez su premio Nobel? En el año de 1982. ¿Con qué obra? 100 años de soledad. ¿Y a qué género pertenece la obra 100 años de soledad? Narrativa. Miren cuántas preguntas salen de ahí. Todavía falta una pregunta, ¿no? ¿En qué año escribió la obra 100 años de soledad? Año de 1967. Miren, solamente de ese guión, 4 preguntas, estudiantes. También ha escrito El coronel no tiene quien le escriba, en el año de 1961. El amor en los tiempos de cólera, año 1986. 12 cuentos peregrinos, año 1992. Otra obra, Yo no vengo a decir un discurso, en el año de 2010, que es su última obra. Y él muere, ¿no?, el 17 de abril, alumnos, de 2014, ¿no?, en México, estudiantes. Crónica de una muerte anunciada. Es una obra, alumnos, que ha sido publicada en el año de 1981. Este escritor colombiano, al que nos estamos refiriendo y conociendo en cuanto a sus datos biográficos y obras que él ha escrito, el premio Nobel que ha ganado, ¿no?, con la obra 100 años de soledad, alumnos, él basa su argumento en qué, porque vamos a dar también lectura al argumento, ahorita les voy a decir la página, en qué, alumnos. A un suceso que ha pasado, ¿no?, que ha ocurrido durante la juventud del escritor. ¿Qué sucedió? Un asesinato. ¿Pero por qué se dio este asesinato? Por motivos de honor, que más adelante vamos a conocer por qué, ¿no?, ese motivo de honor. Han pasado, alumnos, muchos años, ¿no? El narrador se convierte en cronista e investigador de unos hechos que vivió muy de cerca, pero que no los ha llegado a presenciar. ¿Qué hace él? Como es investigador, reconstruye la historia, pero en forma minuciosa, sin ocultar en ningún momento su desenlace, que anuncia, alumnos, desde la primera frase de la novela, el día en que lo iban a matar,
Santiago Nazar, se levantó a las 5:30 de la mañana. ¿Cómo reconstruye? Cronista Alumnos es aquella persona, ¿no?, que relata, te da a conocer, ¿no?, en forma cronológica, de acuerdo al tiempo como va avanzando, todo lo que sucede. Pero hay cosas que él no ha presenciado, no ha visto, como les dije en la anterior diapositiva, pero él ha reconstruido. Imagínense, así como a veces hoy en día por medio de la televisión, noticias, ustedes encuentran reconstrucción de un asesinato, cómo han asesinado a un adolescente, a una persona, de esa forma, ¿no? Él ha reconstruido esos hechos, alumnos, para saber qué es lo que ha sucedido. Bien, ahora, alumnos, abran ustedes su libro, la página 14. Página 14 de su libro. Okay. ¿Están todos ahí en página 14? Ubíquense donde dice crónica de una muerte anunciada, que está con negrito resaltado. Y ubíquense en el segundo párrafo, donde dice Santiago Nazar es un joven ¿sí? ¿Se ubicaron? Bien, entonces empezamos con la lectura. Camila, ¿puedes empezar, hija? Yo te indico hasta dónde. De la tablet. ¿De la tablet? ¿Dónde está pues tu libro virtual, hija? Es lo que está cargando. Empieza tu lectura con Santiago Nazar es un joven de 21 años. Camila. Un ratito. Si hace un momento les he dicho, ubiquen la página, ya se han ubicado y no me dices nada, Camila. Por lógica, entonces estás haciendo otras cosas, Camila. O de repente estás estudiando recién el tema de la semana pasada, que es el cuento peruano con Julio Ramón Ribeiro, ¿no?, para dar tu examen diario. Camila, ¿y te ubicaste? No he encontrado. ¿Lo has encontrado ya? No. Página 14, hija. Ya está. Ya, ubícate donde dice crónica de una muerte anunciada y está con negrito, resaltado, con negrita. Ah, ya. El segundo párrafo, empieza Santiago Nazar. Santiago Nazar es un joven de 21 años, hijo del árabe Ibrahim Nazar y de Plácida Linero. Tras una noche de juerga que se había prolongado hasta pasadas de las 12, Nazar, las 12 para festejar el matrimonio de Ángela Vicario. Santiago Nazar fue al puerto a recibir al obispo y luego pasó por el río sin detenerse. Bendició desde el barco a quienes habían ido a esperarle a las 7:05 de la mañana. Hasta ahí, Camila. Hablamos de Santiago Nazar, que en este caso viene a ser el protagonista principal, ¿sí? ¿Cuántos años tiene? 21 años. Tiene un padre, que su nombre es Ibrahim Nazar, y su madre, Plácida Linero. Nos relata también que había una juerga, o sea, una fiesta, ¿no? Imagínense esos términos que utiliza este autor, ¿no?, de juerga.
¿no? Por eso de repente les dije que utiliza algunas blasfemias al momento, ¿no? De narrar, de escribir su obra, ¿no? En la cual había un matrimonio, ¿no? De Ángela Vicario, ¿sí? Continúe entonces Damaris con la lectura. A las 7:05. Damaris, ¿me escuchas? Parece que no. A ver, continúa, Aarón. Aarón. Aarón, ¿me escuchas? Sí. Continúa con la lectura, hijo. A las 7:05 de la mañana. Los gemelos Pedro y Plácido Vicario. Plácido. Los gemelos Pedro y Plácido Vicario, hermanos de la novia, ya la habían degollado como a un cerdo. Así termina el primer capítulo de la novela, que se compone de 5, estando reservados los otros 4 a contar los antecedentes de la boda de Ángela Vicario y a seguir paso a paso, aún con más detalle que el primero, las andanzas de Santiago Nazar la mañana en que le mataron. Hasta ahí. Entonces, alumnos, sabemos que hay unos gemelos, que son hermanos de quién. Hermanos de Ángela Vicario, ¿no? Y que habían asesinado a quién, a Santiago Nazar. Pero miren cómo lo que dice, ¿no? La obra, ¿no? Ya lo habían degollado como a un cerdo. ¿Sí? Continuamos entonces. Continúa Renato con la lectura. Renato. Ricardo Mollenedo. Renato, ¿ya me escuchó, Renato? ¿Qué está pasando con el audio? Ricardo Profesor, Mollenedo. espera un momentito. Profesor, espera un momentito, que tengo que hacer algo. ¿Dónde está, profesor? Empiezas con Ángela Vicario. Un momentito, por favor. En el cuarto párrafo. Ángela Vicario, a quien hasta entonces... ¿Te ubicaste, hijo? Ya, profesor. Ángela Vicario, a quien hasta entonces no se le había conocido ningún novio, y había crecido junto con sus hermanas bajo el rigor de una madre de hierro. Fue obligada por su padre y hermanos a casarse con Bayardo San Román, un hombre llegado a la ciudad el anterior año y al que ella apenas había visto. Bayardo era hijo de Petronio San Román, héroe de las guerras civiles desde el siglo anterior, y una de las glorias mayores del régimen conservador por haber puesto en fuga el coronel Aurelio Buendía, destacado personaje de 100 años de soledad. Listo, hasta ahí. Bien, ¿no? En lo que ha leído su compañero, ¿qué nos da a conocer, no? Que Ángela Vicario no había tenido novio. Hasta entonces no se le había conocido. Pero la obligaron. ¿A qué? A casarse. ¿Sí? ¿Quiénes lo obligaron, no? Su padre, ¿no? Sus hermanos, en este caso los hermanos gemelos, ¿no? Acá también tenemos pues 2 hermanos. ¿Son gemelos o mellizos, Renato y Ricardo? Mellizos. Mellizos, entonces ustedes no son gemelos, entonces no, es muy distinto. ¿No? Lo habían obligado a casarse. ¿Pero con quién? Con alguien que ni siquiera a veces Ángela había conocido, ¿no? Con Bayardo San Román. Con Bayardo San Román. Continúa Ricardo con la lectura.
Ricardo Mollinedo. Hola, profesor. ¿Es tu hijo? Por la madrugada apenas terminan los festejos de la boda. Gallardo devuelve a Ángel Victario a la familia porque al ir a consumar el matrimonio descubre la, que la, que la novia no es virgen, obligada por los suyos a confesar quién ha desenolado. Ángel da el nombre de Santiago Nazar posiblemente porque no pensó que sus hermanos se atreverían contra él. Correcto, hasta ahí, hijo. Entonces, después de que se casaron, Ángela y Vicario, y con Bayardo, pero Bayardo la devuelve a sus padres, a su casa, porque había descubierto, ¿no?, que en este caso ya esposa no era virgen. Y como era una deshonra, ¿qué hace Ángela? Lo culpa a Santiago Nazar. ¿Y por qué lo culpa? Porque de repente ella pensó que sus hermanos no se atreverían a hacer algo con él, ¿no? Porque ya sabemos que ya lo había asesinado. Miren cómo el autor va reconstruyendo los hechos. Cuando les dije, ¿no?, se trata de un asesinato por el honor, en este caso ya viene por la deshonra, supuestamente, ojo, todavía supuestamente, de Santiago Nazar. ¿Sí? Muy bien, continúa entonces de Ricardo. Analí. Aquí, profesor, ya me estuve leyendo un poquitito más, en donde, sin embargo, la realidad aparece Continúa, ser uno de los pero hermanos continúa Vicio. cuando dice, pero la honra. Pero la honra debe lavarse con sangre. Sí. Ajá. Pero la honra debe lavarse con sangre. Y los gemelos cogen de inmediato sus cuchillos y destripan cerdos. No, y de destripar cerdos. Sus cuchillos de destripar cerdos. Sus cuchillos de destripar cerdos. Está un poco pequeñito, pero profesor. Ya. Y comienza la persecución de Santiago, con quien habían estado bebiendo hasta hace poco antes. Sin embargo, la realidad parecía ser que los hermanos Vicario no hicieron nada de que convenía para matar a Santiago. De inmediato y sin espectáculo público, sino que hicieron mucho más de lo que era imaginable para que alguien les impidiera matarlo, y no lo consiguieron. Hasta ahí. Entonces ahí vemos, ¿no?, que los hermanos querían lavar ese honor con sangre, o sea, asesinar, ¿no?, matar, ¿no?, a Santiago Nazar. Marvin continúa con el siguiente párrafo. A decir la verdad, nunca hubo una muerte más anunciada. Lo fue incluso por medio de un papel. Introdujo por debajo de la puerta en la casa de la víctima un papel que nadie vio o no quiso ver hasta después de acaecidos los hechos. También hubo otras circunstancias que hicieron que esa muerte produjera. Santiago, que siempre estaba y salía de su casa por la puerta trasera, lo hizo ese día por la principal, donde los gemelos, que sabía como todo el mundo, que nunca la usaba, les estaba esperando para que todos les viera. La puerta seguía todo. Hasta ahí, hijo. Nos están hablando de que y ya estaban ellos anunciando esta muerte. Le estaban avisando.
E incluso le habían dejado un papelito por debajo de la puerta que lo iban a matar, a asesinar, pero nadie quiso, ¿no? De repente ver ese papelito o avisarle a Santiago Nazar. Es por eso que el título, ¿no? Dice Crónica de una muerte anunciada, alumnos, anunciada. Continúe, Fernando. Ya, a Santiago solo le quedaron fuerzas para arrastrarse con las tripas afuera, hasta la cocina de su casa y morir. No, Muchas cosas hijo, Fernando, desde la puerta. Está desde la puerta. La puerta seguía. Ya, la puerta seguía todavía abierta cuando Santiago, avisándole desde el balcón de los gemelos, se acercaba para matarle. Buscó refugio en la casa, pero en el último momento, creyendo que ya había entrado, cerraron la puerta desde dentro. Y los vicarios no les quedó más remedio que hincarle sus cuchillos. A Santiago solo le quedaron fuerzas para arrastrarse con las tripas fuera. Con las tripas fuera, hasta la cocina. Fuera. O sea, morir. Muchas cosas. Muchas cosas quedan sin aclarar. Entre ellas, si es verdad, no te estoy escuchando en el audio, hijo. Cosa que ¿alguien me escucha? Sí, entrecortado, hijo, entrecortado. A Santiago solo le quedaban fuerzas para arrastrarse con las tripas fuera, hasta la cocina de su casa y morir. Muchas cosas quedan sin aclarar, entre ellas si es verdad que había sido Santiago quien deshonró a Ángela, cosa que ella siempre afirmó, y aunque sin demasiada convicción. ¿Hasta ahí? Desde el momento... Hasta ahí, hijo, hasta ahí. Entonces, ven esa descripción que hace Gabriel, ¿no? García Márquez, estudiantes, donde, bueno, ya lo acuchillaron, ¿no? A Santiago Nazar y solo le quedaba pocas fuerzas, se arrastraba, ¿no? Con todos sus intestinos, en este caso acá dicen, no, tripas, ¿no? Fuera, que las arrastraba las tripas hasta la cocina, ¿no? Hasta morir, ¿no? Pero acá, ¿cómo se llama? Encontramos una duda. Porque dice, muchas cosas han quedado sin aclarar. No se sabía si Santiago Nazar había deshonrado a Ángela. ¿Y por qué razón? Porque Ángela no demostraba mucha convicción, mucha seguridad. De repente estaba muy nerviosa. ¿No? Y no sabemos si era cierto o no. Vamos a ver, continuemos entonces. Muy bien. Continúa Ricardo Paredes. No me pasó. Desde el momento en que Bayardo la devuelve a los suyos, Ángela, que se había casado con él sin estar enamorada, sintió que estaba en su vida para siempre. Mucho tiempo después vio a Bayardo en un hotel de Riohachán y sin poder resentirlo, le escribió una carta en la cual le contaba que le había visto salir del hotel y que le habría gustado que él lo hubiera visto. Hasta ahí, Ricardo. A ver, ¿quién no ha leído? Damaris. ¿Ahora sí? Damaris, hija. Entonces voy a pedirle a Camila. ¿Puedes continuar, hija, Camila, con la lectura? A pesar de que no obtiene respuesta. Camila. Ok. A pesar de que no tiene respuesta, le sigue escribiendo. Primero una carta al mes y luego una por semana. Durante media vida, finalmente Bayardo regresó junto a ella. Llevaba la maleta de la ropa para quedarse
y otra maleta igual, con casi 2000 cartas que ella le había escrito, ordenadas por su fecha, en paquetes cosidos, con cinta de colores, todas sin abrir. Hasta ahí, Aleja, hasta ahí. Nos dice luego, ¿no? Alejada de los rasgos del realismo mágico, Crónica de una muerte anunciada es una novela rápida que sigue paso a paso, casi cronométricamente los sucesos, con una gran riqueza en la caracterización de los personajes y del ambiente parecido al del resto de su producción, lo mismo que el lenguaje, quizás menos barroco que en obras anteriores. Se dan cuenta, alumnos, que en estos casi últimos párrafos, en donde, bueno, ya la había devuelto, pero Ángela se casó sin estar enamorada, sin un sentimiento, pero ella sentía que iba a estar en su vida siempre. Ella le escribe muchas veces, ¿no? Para que regrese, porque lo había visto salir del hotel, ¿no? Muchas cartas, hasta que Bayardo también decide regresar y regresa con todas las cartas, ¿no? Las miles de cartas, ¿no? Que Ángela le había, ¿no? Le había escrito, alumnos. En esos tiempos, alumnos, el honor, ¿no? En este caso, ¿no? Supuestamente sobre Ángela fue cobrado por sangre. O sea, en este caso, mediante un asesinato, ¿a quién? A Santiago Nazar, que no sabemos, estudiantes, si él había deshonrado, ¿no? A esta chica, Ángela Vicario, que nunca había tenido un novio. Y hoy en día a veces estudiantes haciendo comparaciones de repente con nuestros lugares o ámbitos geográficos lejanos, a veces de nuestra sierra, todavía se siguen manteniendo estas costumbres. Hay padres y madres de familia que arreglan matrimonios, deciden la pareja con quién deben de estar. Todavía existe en nuestro país estudiantes, a pesar de que tenemos una constitución, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a pasar entonces, alumnos, a la práctica. Coloquen ustedes en su cuadernito, ¿no? Retroalimentación. Retroalimentación. Claro que dejando el espacio para su organizador. Ya, una vez que han colocado el título retroalimentación, alumnos, en la página 16, estudiantes, en la página 16, tienen ustedes 4 preguntas, ¿sí? Para que nos alcance el tiempo para su examen diario también. 4 preguntas. Colocan número 1. No escriban la pregunta, solo la respuesta. Y les voy a dar 1 minuto con 30. Que voy a controlar alumnos. Entonces, ¿cómo se llega a enterar Santiago Nazar de que va a morir? ¿Cómo se llega a enterar Santiago Nazar de que va a morir? Número 2. ¿A qué movimiento perteneció Gabriel García Márquez? ¿A qué movimiento? Número 3. ¿Por qué se conoció como boom latinoamericano? Ya les expliqué eso al inicio, ¿sí? ¿Por qué se conoció como boom latinoamericano? Y 4. ¿Por qué razón quieren matar a Santiago Nazar? ¿Por qué razón quieren matar a Santiago Nazar? A trabajar, alumnos. Solo número y respuesta, ¿no? Solo número y respuesta, hijitos, sí. Solo número y respuesta, estudiantes.
Profe, un eclipse lunar. ¿Qué dijo? ¿Va a llegar un eclipse lunar? ¿Un eclipse lunar? No sé, hijo, no estoy enterado de eso. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Dije las noticias. ¿Ah, sí? No he escuchado, hijo. Sí. Ujú. No he escuchado. Bien, ya están terminando, ya se va a cumplir el tiempo.
Bien, ahora sí. Coloquen como título ahora examen diario. Número 2. Digo 3. ¡Ah! ¿Número 2? No. Número 3, ¿correcto? Bien, examen diario 3, ¿no? El cuento moderno, ¿no? Ribeiro. Y en 2 minutos se les da. Vamos a colocar cronómetro también. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Acá estás. Muy bien. Número 1 es, ¿en qué año se publicó Los gallinazos sin plumas? A. 1955, B. 1950, C. 1954, D. 1962, E. 1959. Tienen 2 minutos. Tiempo. Pregunta número 2. Autor de los Geniecillos Dominicales. Letra A, Samaniego. B, Hugo. C, Vargas Llosa. D, Zorrilla. E, Ribeiro. 2 minutos.
Tiempo. Siguiente pregunta. Pregunta 3. Perico deseaba los A. Carteras, B. Zapatillas, C. Panes, D. Merengues, E. Pasteles. 2 minutos. ¿No? Recuerden, ¿no? Periquito, ¿no? Ese periquito que le había robado a su mamá. Recuerden ese cuentito. Tiempo. Pregunta número 4. Cuento en el que un niño roba a su madre para comprar lo deseado. A. Los merengues. B. El fénix. C. Las botellas y los hombres. D. Silvio en el rosedal. E. Los gallinazos sin plumas. 2 minutos.
tiempo. Quinta y última pregunta. ¿Qué papayuca? Está facilito, está, ¿no? El examen. Muy bien. Género de las botellas y los hombres. A, épico. B, dramático. E, égloga. D, narrativo. E, cuento. 2 minutos. Apenas terminen, le toman una fotografía a la práctica y a su examen y me lo envían por WhatsApp. Y así controlo su hora de salida. Listo, Marvin. Hasta la próxima clase. Sí, profesor. Sí, enviaste ya tu foto. Puedes descansar. Próxima clase. Sí. Listo, hijo. Ya, profesor. Hasta luego, hijo. Hasta luego.